Cada día es una nueva oportunidad para estar en comunión con Dios por medio del estudio de su palabra. Bienvenidos a su espacio de devocional diario, Jesus is Life. Saludos cordiales, bienvenidos para continuar en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el final de los tiempos. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: «Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo?» Jesús les dijo: «No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Engañarán a muchos, y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después». El deseo de conocer la fecha exacta o aproximada del regreso triunfal de Jesucristo a este mundo ha sido el anhelo de un gran número de creyentes a lo largo de la historia del cristianismo. Algunos creyentes con ese afán han tratado de estudiar minuciosamente los pasajes bíblicos que hablan precisamente acerca del final de los tiempos, las señales y el regreso de Jesucristo. Al estudiar e interpretar estos pasajes, algunos se han atrevido a dar la fecha exacta del regreso de Jesucristo, pero todas esas fechas han sido erróneas hasta el día de hoy. El hombre, por más que estudie minuciosamente las Sagradas Escrituras, jamás podrá dar con la fecha exacta del regreso de Jesucristo a este mundo, ya que en las Escrituras no se encuentra esa información, debido a que esa información no fue revelada a los santos escritores de la Biblia. Esa información ni siquiera ha sido revelada a los ángeles que sirven en la corte celestial. Tampoco fue revelada al unigénito Hijo de Dios. Esa información solo se encuentra en la mente del único Dios verdadero y solo será revelada en el preciso instante del regreso de Jesucristo por los suyos. Al igual que los creyentes de la iglesia primitiva y de la iglesia actual, los discípulos de Jesucristo tenían el anhelo de conocer la fecha del regreso de su Señor. Por eso sus discípulos se le acercaron en privado para que les revele la fecha de su regreso y las señales que marcarían el fin de este mundo. Pero el Señor no les reveló la fecha de su regreso. En su lugar, les advirtió para que no se dejaran engañar, porque tras su partida de este mundo, muchos hombres se levantarían afirmando ser el Mesías, el unigénito Hijo de Dios. Esta advertencia dada por el Señor a sus discípulos se ha venido cumpliendo a lo largo de la historia de la Iglesia, pues a lo largo de todos estos años, hombres inescrupulosos se han levantado afirmándose el Mesías y han engañado con sus mentiras a gran número de personas, llevándolas a la condenación eterna. En todo este tiempo de la Iglesia, no solo han surgido falsos mesías, sino también falsos maestros que con sus enseñanzas erróneas de las Escrituras han dado fechas del regreso de Jesucristo. Para que las fechas determinadas sean más creíbles, han afianzado sus enseñanzas en las diferentes catástrofes que se han ido generando alrededor del mundo. Por eso, cuando el mundo sufre algún desastre natural grave, o se sabe de guerras armadas entre naciones, o se evidencia un grave incremento de la delincuencia, o surge una nueva pandemia, es común escuchar a los falsos maestros de la Biblia pregonar que el regreso de Cristo está cerca. Pero Jesucristo mismo dejó en claro a sus discípulos que estos eventos se darían en el planeta, pero que no marcarán todavía el día de su regreso a este mundo, ni tampoco el final de los tiempos, porque para que el día de su regreso llegara, debía darse señales más graves aún. Conforme a esta advertencia del Señor, el creyente no debe dejarse engañar por los que afirman tener la fecha del regreso de Jesucristo, ni tampoco por las personas inescrupulosas que afirman ser el Mesías, o si se dejan engañar, correrán la misma suerte de estos hombres perversos. Queridos hermanos, Jesucristo, ante la pregunta de sus discípulos, no les dio una fecha exacta de su regreso triunfal a este mundo, ni tampoco les dio una fórmula para que la pudieran calcular. En su lugar les dijo: el día y la hora de su regreso nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo su Padre. Si la información de la fecha del regreso de Jesucristo y el fin del mundo no fue revelada a ningún humano, todo aquel que afirme conocer esa fecha y la pregone es un falso profeta. Hermanos,
Las palabras de nuestro Señor son claras y concisas. Por eso no debemos escuchar a los hombres que pregonan la fecha del regreso de nuestro Señor, ni tampoco a los hombres que dicen ser el Mesías, porque ellos son sirvientes del maligno, quieren confundir a las personas para llevarlas consigo a la condenación eterna. Tengamos presente que los desastres naturales, las guerras y pandemias no marcan todavía el regreso de Jesucristo, pues para que eso suceda, tienen que darse otras señales que se detallan en las Escrituras. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.